Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañe, iniciamos nuestro programa de todos los días. Invitamos, como siempre, a que ustedes tengan allí en sus manos la palabra de Dios, la Biblia. Estamos reflexionando en forma continuada, en forma corrida, digamos, una lectura un poco sistemática, pero sobre todo lo más importante, leer la palabra de Dios, interpretarla, pero haciendo una buena exégesis. Cada uno puede leer la Biblia e interpretar como quiere, porque Dios te inspira. Pero, diga tú y leya, el aurorei. Tenemos que leer, tenemos que entender, tenemos que meterlo dentro de su contexto histórico. Tenemos que conocer el aspecto histórico, por qué se escribe ese texto. ¿Qué es lo que ese texto quiso decir en ese momento? Que es su revelación. Entonces, y por eso que el autor sagrado después escribió. Pero tenemos que ser conscientes de esto. Entonces, no es solo cuestión también de leer la Biblia, entonces, ay, qué bien, Dios me inspiró hoy, qué es lo que quiere decir a esa visiones, a esa no sé qué cosa. No, me pone ahí. Ñande serio miana. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿verdad? Algunas veces tal vez soy un poco repetitivo, pero me parece que es importante volver a recordar. Es como que ahora viene alguien que está en las últimas terapia intensiva y hay que operarle, no sé, de apendicitis o de algo, heredia, ¿verdad? Tenés que operarle, tenés que entrar adentro. Y entonces yo, que no soy médico, agarro un libro de medicina y leo. Hace por no interpreta. Bueno, veamos, y hace el libro, corte esto, haga aquello, más o menos así, sin haber tenido una práctica, sin haber tenido un estudio, sin conocer bien de qué se trata, ¿verdad? Eso es lo que muchas veces nosotros estamos haciendo también con la palabra de Dios. Entonces, atención. Mucho se le criticó, ¿verdad?, a la iglesia, y se dice, ¿verdad?, la iglesia nunca enseñó la Biblia, pero dejen de decir macaná, eso no se puede decir, La Biblia siempre fue el centro. Si la Biblia justamente nace por una necesidad de la iglesia, la Biblia nace por la necesidad de la iglesia. Esto que nosotros encontramos aquí, que se llama Biblia, nace dentro de una comunidad. Biblia, que quiere decir colección de libros. Biblia, que quiere decir una biblioteca en síntesis, con estos 73 libros que encontramos aquí, nace ante la necesidad de una comunidad. Como decíamos anteriormente, nace de una comunidad necesitada, deseosa de entender algo, pero con una finalidad clara del autor sagrado. ¿Por qué lo pone por escrito? Lo pone por escrito porque quiere enseñar, quiere transmitir, quiere decirle a esa comunidad cuál es el camino que tiene que seguir para santificarse, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para entender lo que Dios nos está diciendo. Entonces la reflexión se dan cuenta de la misma comunidad. Un libro y bueno, no, sino que es siempre en este diálogo que estamos viendo muchísimo, capítulo 18, lo vimos mejor cuando hablamos de Jetro y Moisés. Hay siempre una mediación entre el hombre y Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es una mediación entre el hombre y Dios. Te habla, te muestra, por eso que está sujeta a interpretaciones, por eso que está expuesta principalmente y necesariamente a una exégesis. Exégesis quiere decir extraer,
sacar, entender. Eva las dice, es una peña de yara peñe en ubida. Llevas entonces enderé que ube. Ahí cuá. Eva dice, esa palabrita que está ahí, ¿qué significa? En esa cultura, ¿qué significaba? ¿Por qué el autor sagrado pone esta frase? Y es una frase ciertamente que siempre va a responder a su propia cultura. Bueno, y así todos estos elementos, como yo le estoy diciendo, queridos hermanos, peña de ñaña tendea, a peña de ñaña pe, ube jabe lleva, ube jabe ñande y quiero entender ponaro. Eso nos ilumina todo el contexto de esa escritura. Nosotros decíamos que estamos en este capítulo 19. Y en este capítulo 19, central también, como el caracú, ¿verdad?, del libro del Éxodo, nos va mostrando algunos elementos, palabras claves que fuimos tocando y reflexionando. El hecho de que nosotros fuimos o somos esclavos, nos decía, un pueblo esclavo, Egipto. Pero ante esa situación Dios nos hizo libres, Dios nos ofreció y nos ofrece esta posibilidad de liberarnos del mal y del pecado. ¿Okay? Todo esto bajo la autoridad de Dios. Todo ese camino entonces está guiado, organizado, iluminado. Ñande coñañe ilumina, peñande yarañe rupive. Peñande yarañe o guajero peñande corazón allá. Peñande esta ese maya porque ñande yarañe mismo insiste en esto, que en la medida en que nosotros conocemos, sabemos, leemos, interpretamos después de un estudio exegético profundo, con años de y cuajaya, bueno, conclusión, que ya de no ganar de conclusión. Pealañan de yaraje y se va cheve. Peañan de yaraje y se no cheve. Peaje y se añe pian baiteanas a yapuana pecha, o sea, de una manera. Pecha se yapuana. Porque ñan de yara o shaka cheve pejape. Peñan de yara o shaka no se pejape cue. Con añase y catuañe muy no ta hoy porque ñan de coña y comunidad jabe ayer. Nañe mei da ahí cuatijaño vuelve ese mañana de ya europea. Hay hombres solitarios, sino que somos hombres de iglesia, eclesia, cajal, apeguazú, unión divepa, ñañemón yetá, yaicuamba, ella bañande, ya hendúban a peñan de yarañe, ape, ñamoy, peñan de comunidad, apetepe. Bueno, entonces, miremos un poco ahora como una conclusión de estas tres palabritas que te dice que por una parte éramos esclavos, por otra parte, Dios que nos constituye una nación libre, liberándonos, nos da la posibilidad de liberarnos. Y el tercero, el hecho de que todo esto está bajo la autoridad de Dios. Ahora, en este devenir de la narración, los hechos se suceden linealmente, ya en forma lineal, pero en el nivel del sentido se suman y enriquecen mutuamente. Es decir, tenemos que ir más al sentido. ¿Qué te quiere decir? No te quedes en la forma lineal, lo que te va narrando ahí en ese momento, lo que sucede en ese momento, sino que nosotros tenemos que apuntar, dice, tenemos que apuntar lo que enriquece ese sentido de las cosas que está diciendo dentro de su contexto. Por ejemplo, la entrega de la ley es necesaria para darle a Israel, que están haciendo, un marco legal y también para poder organizarse, que le permita pasar de ser un grupo de esclavos sometidos a leyes impuestas y sumamente limitadas a su pequeña condición de siervos, a constituirse como un pueblo que debe resolver por sí mismo los distintos aspectos de la vida. Vamos a explicar después entonces, volviendo con más ñan de yarañe, qué significa esto. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos.
Cena del Cordero. La Fundación Ñandeyara invita a la Pascua Judía, tal como vivió Jesús. Sábado 6 de abril del 2019, 20 horas, catequesis, 21 horas, rito del Seder, Colegio Inmaculado Corazón de María. Entrada sobre Igatimí, 1034, Casi Colón. Informes y reservas al 0981-505-036. Cena del Cordero, sábado 6 de abril, organiza la Fundación Ñandeyara. Fundación Ñandeyara presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandeyara. La Fundación Ñandeyara les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Y seguimos con Ñandeyara. Estamos iniciando una breve introducción sobre el capítulo 19 del libro del Éxodo, elementos fundamentales, porque decimos que el de la alianza en el Sinaí, ¿verdad?, de Dios con su pueblo, alianza en el Sinaí, del capítulo 19, 1, 40, 38, entonces nos marca, nos muestra hasta dónde tenemos que entender, o sea, qué es lo que tenemos que entender, qué tenemos que comprender. 3 elementos fundamentales dentro de este acontecimiento fundante. Primero, que éramos, dice aquí, ¿verdad? Éramos, en el sentido que es el pueblo de Israel de quien estamos hablando, esclavos. Somos esclavos liberados. Eso es lo que se está reflexionando y eso es lo que quiere dar a conocer el autor sagrado. Eso le está diciendo el autor sagrado, el redactor final. A mí entonces le añadimos a que nosotros que somos todos angelitos. No, tenemos que conocer, reconocer y saber que tenemos siempre esa tendencia al mal. Tenemos la tendencia al mal. Y para eso, para ser padrones contra esta tendencia, ¿verdad?, del mal que nos sofoca, que nos tienta, que nos impulsa a hacer el mal, entonces primero tenemos que conocernos a nosotros mismos, ¿verdad?, en esta tendencia. Después, un segundo elemento, después de que somos esclavos o éramos esclavos, lo importante es que Dios nos constituye una nación libre. Nos constituye una nación libre. Ñande dahaei, entonces, subyugado, atado, encadenado. Oñeña pentiu bebejina ando y cuay boyapota
handicatuñose, lleva. De huerecobe vejina en el sentido del pecado. Y coñan de lorito oga, pero en el sentido de nuestro pecado. Hoy coñan de lorito oga en el sentido que estamos ahí atados, enjaulados por nuestra misma condición de pecadores. Entonces entiende ye liberai lleva. Pero ya entiende por nada vale ya ese no la lorito oga ni ya entiende ya ne cultura tradicional ya. Entonces aquí hablamos de un subyugarse, de un estar atado, encadenado por culpa del pecado. Pero el Señor nos constituye una nación libre. Recordemos eso. Apuntemos, para de GPS, moto para la yaguatana, ñaseana, upewi. Y después el tercero, que todo esto se realiza bajo la autoridad de Dios. Peñan de yara, hoy potawi, a peñan de yara, ñandera de juima, o ñandera noi, o me ñandebe peña y conteneda, a peña ñamon bareteta, ñase hanwa, pemba iba y etea, muy bien, miremos entonces que ante esta situación, este acontecimiento fundante, aparece la entrega de la ley que es necesaria. La ley aparece como una condición, ¿verdad?, que es necesaria para darle a Israel naciente un marco legal y organizativo. Marco legal y organizativo que le permita pasar de ser un grupo de esclavos sometidos a leyes impuestas y sumamente limitadas a su pequeña condición de siervos, a constituirse como un pueblo que debe resolver por sí mismo los distintos aspectos de la vida, que debe resolver por sí mismos. Claro, si nos dijo hace rato que somos una nación libre, a pesar de nuestra condición, ¿verdad?, de que éramos esclavos, ahora somos nación libre, pero también con esa ayuda y con esa presencia de la autoridad de Dios mismo. Aquí se hace otro resumen importante. Es necesaria, dice, la entrega de la ley. Moisés, las famosas piedras de la ley, las tablas de la ley. Es donde Dios dice, sella, marca, pone los 10 mandamientos. Tenemos que entender bien, ¿verdad?, todo lo que significa eso de la piedra. Tenemos que, fundamento, constituye el fundamento, el acontecimiento fundante, la piedra angular, se llama. Entonces, cuando te está diciendo que Dios le entrega una tabla a Moisés, Dios le entregó una tabla escrita ahí con 10 mandamientos a Moisés. Y no, esto es un género literario, una forma de decir. Pero se dan cuenta que el símbolo de la piedra significa lo máximo. La piedra es lo fundante, lo fuerte. Después cuando se hace una relectura, por ejemplo, y hay un encuentro también de Pedro con Jesús que le dice, tú eres piedra, tú eres entonces esta ley, tú eres entonces de cierta manera dentro de un camino de iglesia, ese elemento fundante, dice la fundante, ya Emaguri, eso que se pone como base sobre el cual se va a iniciar una construcción. Apealá o yocota lleva, o sea, como el elemento fundante, la piedra angular. Incluso después los salmos juegan mucho con esas palabritas, aquella piedra que rechazaron los arquitectos, sin embargo, esa es la piedra angular. Ese es el milagro de Dios, que también nosotros podemos ser, porque ya te Maico, Pedro, Maico, Moisés. Moisés, Pedro, son mediadores, son igual que nosotros, pero sin embargo, con una fuerza y con un deseo de responder a Dios, son abiertos con sus problemas, sus limitaciones, dentro de situaciones también donde ellos se constituyen o son también esclavos de su forma de ser. Un Pedro explosivo, un Pedro que reacciona, un Pedro que no entiende, un Pedro que es cabeza dura, un Pedro que le niega a Jesús. En fin, lleva. Y eso es entonces la condición de esclavos, pero esclavos liberados, formados por Dios y que entran dentro de una nación libre, porque Él nos constituye nación libre. Cuando nación libre, entonces ¿y por dónde? Por medio de la autoridad de Dios. Entonces, cuando le entrega la piedra, o le va a entregar la piedra, y le dice, aquí nos dice, que le entrega la ley, y esta ley es necesaria ¿para qué cosa es necesaria? Para darle a Israel un marco legal y organizativo. Marco legal y organizativo. Y en Guaraje esta veces así lleva la naña entende guasuita la naña entende sei.
O sea, ya cosepe ñande acá más o menos, ñande ya eseja, ñande más o menos ya calculás, ya no, yo sé todo luego, siente hoy ayapota la chelei, siente hoy ayapota pechera pena, andan ya en dusei, va a pe comunidad, ñande comunidad pupe oye va a lo yejaía, va a lo ñeñea, va a pe pañañe muy de acuerdo a mí, ya por las cosas. Eso significa entonces esta ley que es necesaria para un marco legal y organizativo. Diga tú y ñandeña organizan, diga tú y ñandeña es sacar la legalidad, cada uno sarambiguazú, co ape japeo to oiko, ayeva. No, ñandeña es sacar, ayeva, ya es sacar que hay un deseo. Y cuando hay un deseo, hay unas renuncias. Cuando tenemos objetivos claros, entonces nosotros apuntamos a ese objetivo. Y desde ese objetivo nosotros creamos, ¿verdad? O sea, tenemos un marco legal y tenemos un marco organizativo que nos ayudan a llegar a ese gol, a llegar a esa meta. Volvemos enseguida con más. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Y seguimos, como siempre, con Ñande Yarañé, con nuestro programa de todos los días. Les invito siempre, ustedes llamen para más informaciones a estos números de teléfono. Nosotros, como Ñande Yarañé, queremos seguir creciendo y sobre todo el aspecto social también, porque Ñande Yarañé o poco Ñande con entonces Ñande ya potas añamos alambita peña en huea lleva y cualcata entero de teave, pero diga tú y la ya pitao pepe minte Ñande ya puedan haber algo. Es decir, la diaconía, el servicio. Tenemos que ayudar a las personas más necesitadas. Pero para eso siempre se necesita también el aspecto, ¿verdad? El aspecto económico. No podemos vivir en el cielo diciendo que esas cosas no se necesitan, solamente Dios y mirar al cielo y punto. Mientras tu hermano está pasando hambre, tu hermano está sin techo, tu hermano está sin hogar, tu hermano entonces está necesitando de una manito tuya. Tal vez no le vas a solucionar todos los problemas, pero oñón dive pa lleva ñañemo y oñón dive pa upepe ñandica tutañame aunque sea alguito para educarles, para enseñarles a que ellos puedan volar solo. Y ahí cuñan de yajataña ya por asistencialismo upeana y ponay
la asistencialismo y dicen de siempre, siempre, más o menos, le proyecto y mantenido. Oye, Monboria Junde, Jaujo Yerurende, siempre depende de ellos el instrumento. Hay que dar, dice, la caña de pescar y no el pescado, enseñarle a pescar y no darle el pescado. Bueno, en fin, todos estos elementos que ya conocemos es lo que encontramos también aquí en el libro del Éxodo, capítulo 19, cuando decimos que la ley es necesaria para este Israel que nace con un marco legal y organizativo, le va a permitir justamente de ser ese grupo de esclavos que estaba sometido a muchas leyes impuestas. Este Israel se va a sumar a qué cosa? De siervo va a pasar a constituir un pueblo. De siervo va a constituir un pueblo. Siempre dependiente, siempre estando ahí como esclavo, que el otro me tiene que decir, va el siervo. El siervo o el esclavo es el que está esperando ahí. Su patrón, ¿verdad? Que le dice, ya ponían de pea, ya ponían de amoa. Entonces, ande, eres obedecente, mare, ya ponte más. Tal vez por ahí tenés ideas de esto y aquello, pero nunca debemos ir en práctica. ¿Por qué? Porque eres anoina, eres enduina, va para las hitas, va para las yapoana, las eoipotadas, ¿verdad? Bueno, en la comunidad hay elementos más importantes, donde nosotros somos capaces de escucharnos, somos capaces de entender y no dejamos toda la responsabilidad, atención, porque si no estamos haciendo como un patrón, que el líder, que ese sacerdote, que ese obispo, que ese pastor te diga lo que vos tenés que hacer y cómo tenés que hacer. No, vamos a iluminarnos, vamos a ayudarnos. Todos tenemos esta capacidad justamente de un discernimiento, pero haciendo un estudio serio, decíamos, de una exégesis, entendiendo el texto, entendiendo su contexto bíblico, su contexto dentro del gran marco estructural, ¿verdad?, de la Biblia o del libro donde se está escribiendo. Por lo tanto, aquí nos va a insistir en este marco legal y organizativo. Una vez que nosotros decimos, seguiremos a Dios, seguiremos al Señor, ahora nosotros también nos organizamos y comenzamos a pensar desde Dios. Y entonces nuestras leyes, nuestra organización siempre va a responder a nuestro objetivo, a nuestro gol, y así. A mí que no hay coña de regela y equipo de fútbol de cachique, allí va. Porque ojalá bebé de ellos ya volvió a cachique ellos el 0-0 siempre le partido. Media hora le llevas allí, volvió a el resultado y no jugáis que hay partido y nada, dos equipos. A 0-0 siempre continúa 0-0. De va, 1 hora, 2 horas llevas allí. Te coge la de partido, jugate y ahí voy. A 0-0 siempre ellos. Va bien, pega, no me quiero ir la gol ellos. Ahora con la arco ellos, la arco. Y bueno, va a ser me quita la gol. Añandego pecha ahí algunas veces, atención con la palabra de Dios. La palabra de Dios apunta a un gol, a una meta, quiere decir, la palabra gol quiere decir meta. Como para un ese. Va peñan de yara o yacan de landere ya povana, va para ñepia ana. Va ella va llevar pitasota, año de pa llevar pitasota ñangua ñangua, pen un ay teme vea lleva para llegar al gol. Y así nos dice que el elemento esencial en este Israel que está naciendo, en una comunidad cristiana también podemos decir, o en cualquier grupo que nace, se necesita un marco legal y organizativo. No podemos quedar ahí a la buena de Dios. No podemos ir de acuerdo a lo que se me inspira, a lo que yo quiero. Hoy digo esto y mañana digo otra cosa, ¿verdad? Lo legal y lo organizativo. Eso nos va a permitir pasar de ser un grupo de esclavos sometidos, porque cuando vos también haces lo que a vos te gusta, y como a vos te gusta, vos estás siendo esclavo de qué cosa. San Pablo dice, esclavo de tus pasiones, dice San Pablo. Somos esclavos de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de actuar. Entonces no te sometes o no te querés someter, nehendusei yo ya bebé. Ande ese yo ahí la de calcular sin de te oí para ya potreina. Ande y cote guasuyo y la de pisar. Entonces, cuando Israel aquí necesita hacer este camino dentro de una comunidad, necesitamos todo ese marco legal y organizativo. Pasar entonces de este grupo de esclavos que estamos sometidos a leyes más bien impuestas, pasar a qué cosa? Justamente de esa condición de siervos a resolver todos los problemas, a una capacidad de diálogo, a una capacidad de escucha,
una capacidad entonces de entrar en ese elemento que nos hace diferentes. Peña niña y cote en forma, peña y cote en la de comunidad. Pero peña por águena las EPM. Aquí hay diálogo, aquí hay diálogo. No quiere decir simplemente una liberación, ¿verdad?, de una cierta esclavitud o de una cierta servidumbre. Porque amigo mío en Duay, entonces nosotros tenemos que ser más libres, entonces ya en Duay ya no oílas, porque la gente que tuvo que ser dictador, el líder guau, pero no ya puedo oír del líder. No, siempre está el liderazgo, pero dentro de este liderazgo tenemos que saber gobernar, tenemos que saber ayudarnos, tenemos que saber dialogar. El líder es el que hace participar a todos, donde todos se sienten responsables y todos se sienten felices. Otro elemento, como esclavos, ellos tenían todo resuelto menos su libertad. Qué lindo esto, qué lindo. ¿Por qué digo qué lindo? Porque también nosotros en nuestra vida, en nuestra existencia, normalmente casi preferimos ser esclavos. Nosotros decimos, no, jamás, porque el concepto esclavo para nosotros, ¿verdad?, suena muy mal. Pero sin embargo, si vos comenzás a indagar, a mirarte personalmente, te vas a dar cuenta que nosotros somos esclavos en muchas cosas. Como ya le dije hace rato anteriormente, ¿verdad?, San Pablo Heijaya, ¿verdad?, ya digo, esclavo de nuestras pasiones, esclavo de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros queremos. Entonces somos esclavos de nosotros mismos. Tal vez no soy esclavo de otro a quien yo le hago caso, pero soy esclavo de mí mismo. O uno que cae en el vicio, uno que cae en ese mal. Después esclavo de sí mismo, esclavo de la caña, esclavo de la droga. Bueno, vamos a volver enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Ñande Yarañé, nos encontramos aquí con la presencia del Padre Luis Toro. Queremos conversar, conocerlo al Padre Luis, que nos suele visitar aquí en nuestro país. Y sobre todo, de este hermoso trabajo que nosotros llamamos, ¿verdad?, de este lenguaje apologético que es tan necesario también para que podamos defender nuestra fe. Él ya nos irá explicando cómo él lo va realizando. Pero primero, le saludamos. Buenas tardes, querido Padre Luis. Bienvenido al Paraguay. Muy buenas tardes. Gracias. Me da inmensa alegría poder compartir con ustedes como sacerdote de la misericordia enviado por el Papa Francisco junto con otros 1000 sacerdotes por el mundo, a proclamar la misericordia al pueblo, la misericordia del Señor, que Dios nos ama y está dispuesto a perdonarnos, no importa el pecado que hayamos cometido, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Muchas gracias, Padre. Y ahora díganos un poco, porque le queremos conocer primero, así nos presentamos en este programa que tenemos nosotros todos los días. Ñande Yarañé se llama nuestro programa, en guaraní, que quiere decir justamente Dios que nos habla, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Padre Luis, nosotros queremos conocerle un poco, cómo nace su vocación, cómo usted va entrando en esta respuesta a Dios en el llamado vocacional. Pues bien, mi vocación es un poquito medio extraña, porque yo nunca pensé ser sacerdote, porque mi padre siempre nos lo prohibía. Prohibido un hijo ser sacerdote, o una hija ser religiosa, o ser militar. Eso nunca me lo pidan, porque jamás se lo voy a conceder. Entonces nosotros ni por la mente pasarnos eso.
Sí, pero cuando ya terminé el bachillerato, lo que era la secundaria, ahí es donde Dios comienza a obrar por medio de un profesor que me va motivando y me va mostrando el camino hacia el sacerdocio, invitándome a ir al seminario, cosa que no conocía que era eso, y motivándome a ser sacerdote cuando yo me imaginaba que los sacerdotes eran ángeles que bajaban del cielo, celebraban la Eucaristía y se volvían a ir. Pero allí ya el profesor comenzó a explicarme que no era así, me motivó a ir al seminario, y una de las cosas que me preocupó bastante o me empujó a ir al seminario fue ver que los hermanos separados engañaban mucho a la gente y no había respuesta aparentemente. Y yo dije, yo tengo que prepararme, yo quiero conocer cómo defender nuestra fe. Eso me motivó bastante. También me motivó mucho el hecho de que hubiese malos ejemplos en la parroquia donde yo estaba. Había malos ejemplos en algunos sacerdotes. Y yo decía, pero ¿por qué no podemos dar buen ejemplo? Si necesitas sacerdotes que den buen ejemplo, pues también podamos hacer el esfuerzo para dar ese buen ejemplo. Trataba entonces de ir cultivando en mí ese deseo de querer hacer las cosas bien. Tenía un deseo de servirle al Señor, no sabía cómo, y ese profesor fue encauzando esa vocación hacia la vida sacerdotal. Y luego, ya estando en el seminario, faltando un año para ordenarme, es que el padre Fabiano Matule va y da una enseñanza de apologética, y eso me impactó, me dejó enamorado de la palabra de Dios, y fui precisamente a hablar con él y le dije, ¿cómo hago yo? Y él me dio una idea. Hay un libro que se llama Diálogo con los Protestantes, puede leer ese libro y ahí le dan todas las indicaciones. Me leí ese libro, me quedé encantado y tomé la decisión de ponerme a estudiar las Sagradas Escrituras, y ahí comencé a prepararme y desde ahí pues no he parado. Y eso implica también, padre, primero el estudio, está diciendo, ¿verdad? O sea, siguiendo un poco prepararse en todo este trayecto. Y después usted también está ahora escribiendo algo, está dejando algo para que nosotros podamos entender un poco también este camino de la apologética, porque yo pienso que es bastante necesario actualmente en Latinoamérica, digo yo. Ciertamente. Quería escribir y comencé a escribir, escribí unas 7 hojitas, pero un día mi obispo, a quien respeto mucho, admiro, Monseñor Mario Moronta, un saludo para él, a quien respeto y admiro mucho, cosas de la vida, un sacerdote me dijo, vamos a escribir, escriba, yo le ayudo, vamos a sacar varios libros, y terminé de hablar con él y llegué a donde estaba el obispo, otro lugar distinto, 1 hora de diferencia. Él está reunido con algunos formadores del seminario y otros profesores, y de repente me llamó y me saludó, me los presentó y hablamos, y él me dijo, le voy a pedir algo, me gustaría que usted se dedicara a grabar, que usted, si alguien le pide en algún medio dar alguna enseñanza, no se niegue. Yo creo que lo suyo no es escribir, lo suyo es hablar, predicar. Y cuando él me dijo eso, yo dije, ¿y quién vino a chismosearle a él lo que me dijo aquel sacerdote? Y era imposible, Claro. Y entonces escuché la voz de Dios que me decía eso. Además que me costaba mucho escribir porque yo trabajo bajo inspiración. Entonces estaba escribiendo y a lo que cortaba la inspiración me quedaba perdido cuando regresaba porque se cortaba la inspiración. En cambio, hablando, comienzo a hablar, me inspiro y hasta que no corte, hasta que no termine, no corto. Entonces le hice caso a mi obispo y por eso entonces paré de escribir y comencé a grabar. Y me he dado cuenta que es fácil de luego escribir porque ya está grabado. Solamente si no lo hago yo, Benjamín en el futuro o cualquier otra persona comenzará a grabarlo, a escribirlo, lo que está grabado, y la enseñanza quedará. Claro. Pero, o yo mismo con el tiempo podría hacerlo. Pero mientras tanto veo que es enseñar porque me comenzaron a invitar a otros países y he ido y me ha tocado que predicar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas,
5 horas. Una vez me tocó que predicar de domingo a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, cosa que todos decían que era imposible, que la gente no me iba a resistir, con 1000 personas, una semana completa con 1000 personas, y dale, solamente cada 2 horas hacíamos un receso para ir al baño, tomar agüita, y volvíamos otra vez de nuevo. Fue interesante. Entonces me doy cuenta que sí, es un regalo de Dios, es un don de aquel que Pablo dice allá en 1 Corintios 14, del versículo 1 en adelante, donde habla el don de la profecía, que aspiren a ese don, y yo creo que ha sido precisamente ese regalo que Dios me ha dado. Y por tanto, por eso voy predicando, tratando de llevar lo que es la apologética en medio del mundo, que es útil, que es muy necesario, sobre todo en Latinoamérica. Pero debo aclarar que hay 2 clases de apologética. Una apologética que es una apologética defender la fe sin argumentos bíblicos, sin argumentación, sino que yo defiendo mi religión, yo defiendo mi fe a costa de lo que sea, pero no tengo fundamento bíblico. Eso me lleva a mí a un enfrentamiento ineficaz con los hermanos separados y a llevarlo a insultarlo, incluso a rebajarme a la altura de ellos que se ponen a insultar, y no edifica esa apologética, porque es con palabras mías de yo, es palabras humanas y no es con la palabra de Dios. Esa apologética la iglesia dice no, y yo creo que muchos en la iglesia le tienen miedo a la apologética, a la palabra apologética, y sienten como fastidio y rechazo porque no saben que hay 2 clases de apologética. Esta primera es la que la iglesia rechaza, pero la segunda, que es defender la fe, pero con fundamentos bíblicos, mostrando la doctrina de la Santa Iglesia, como lo dice el Vaticano II en la Unidad de Reintegración, el número 4, es exponer públicamente la doctrina de la Iglesia para que todos, tanto hermanos separados como católicos, puedan ver la belleza de la verdad de la doctrina de la Iglesia, hasta todos llegar a celebrar el culto eucarístico, que es el que Cristo dejó, en una y única Iglesia, que es la Iglesia católica. Así lo dice el Vaticano II. Entonces, la gente cuando dice, a mí no me gusta la apologética, debería aclarar cuál apologética. La apologética que la Iglesia rechaza, que es una defensa de la fe con puras palabras que lleva a pelear, a insultar al otro. Y ni la que sí debemos amar es la apologética basada, sostenida, fundamentada, sustentada en la palabra de Dios, que esa apologética es buena. Incluso en las primeras comunidades cristianas se practicaba. Allá en Hechos 17, Pablo lo practicaba. Hechos 18, 24, Apolo lo practicaba. El mismo Jesucristo, Mateo capítulo 4, versículo 6, Jesucristo lo practicó con Satanás, cuando tuvo el debate con Satanás con las Sagradas Escrituras. Esa apologética es importantísima. Hechos de los Apóstoles es lo que nos viene a decir con más certeza de cómo lo practicaban los apóstoles y cómo se preocupaban por conocer la verdad. Hechos 17, 11, van mirando cómo los apóstoles se preocupaban precisamente para saber si era o no era cierto y para dar a conocer esa doctrina. Y en la Iglesia católica tenemos santos que defendieron nuestra fe, sustentado en la palabra de Dios. De allí que nosotros tenemos una doctrina sólida, porque hubo quienes con la apologética defendieran la fe y dejaran sustentado con base sólida bíblica esa nuestra fe. Y ahora nosotros lo creemos tranquilamente porque ellos hicieron ese trabajo. Pero vuelve a hacerse necesario, y ahora en Latinoamérica con más fuerza, la necesidad de una apologética, pero la buena, la verdadera, sustentada en la palabra de Dios. Ahí de aquel que piensa que toda la apologética es mala. Eso es un error. Claro. Padre, ahí hablando un poco de la apologética y cuando usted estaba diciendo, sobre todo ante los errores, ¿verdad? Que sucede mucho, en Latinoamérica tenemos muchísimo. Ciertamente que también nosotros como Iglesia Católica en muchas cosas somos culpables porque nuestra gente no conoce, ¿verdad? O sea, no conocemos, no tenemos la base suficiente en el estudio bíblico, ¿verdad? Pero en el primer domingo incluso de Cuaresma de este año habíamos leído con la tentación, ¿verdad? Que el mismo diablo, dice, le tienta a Jesús con la misma palabra de Dios. ¿Y Jesús cómo le responde? Con la misma palabra de Dios, ¿verdad? Ahí tiene que haber una enseñanza teológica, Padre. Ahí está entonces esa verdadera apologética, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que el mal también puede utilizar tranquilamente la palabra de Dios, ¿verdad? Para engañar al mismo cristiano.
como yo algunas veces veo eso un poco, yo no le quiero llamar diablo a los protestantes así, ¿verdad? Pero cuando hay interpretaciones y estamos queriendo engañar, porque eso es lo que se hace verdaderamente. Y como nuestra gente no está muy preparada en eso, entonces la respuesta tendría que ser como la que hace Jesús, ¿verdad? O sea que con la misma palabra de Dios le devuelve, ¿verdad? Y le dice, no es eso lo que dice Dios, o no es eso lo que verdaderamente dice la Escritura. Padre, y nos parece duro, y usted dice, yo no quisiera llamarle diablo a los hermanos separados. Por eso. Y tiene usted razón, pero si usted mira, por ejemplo, Mateo capítulo 16, versículo 22 en adelante, usted ve a un Jesús que está hablando con un cristiano, e incluso el jefe de la iglesia que Cristo dejó, Pedro, y cuando le cuenta que va a ser crucificado, que lo tienen que matar, ¿verdad? Y Pedro le dice, no, Señor, eso no puede ser así. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, y da una explicación, porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Teológicamente nos está diciendo que aquel que rechace la doctrina de Cristo, la palabra de Dios como tal, y comience a pensar como hombre y a enseñar eso como hombre, no habría ningún problema para decir que es obra de Satanás. ¿Por qué Jesucristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás? Entonces podríamos decir que teológicamente allí nos está mostrando que hay cristianos que pueden pensar como hombres, y no sería malo decir que eso es influencia de Satanás. Claro está, tiene razón, sería un insulto y no tenemos que a lo mejor insultarlo, pero sí podríamos decir es instrumento. Entonces esto es importante, nosotros invitamos a todas las personas que quieren seguirlo, tiene así temas muy importantes. Ñande ya es ñande ta hoy na kwa ya kwa bona han wa ba pe ñande yara ya ñande au pear el orero ñande yara ñe un wa KCPM ñande esa pe han ma ya. Tenemos que conocer y tenemos que informarnos verdaderamente. Vamos al corte y en el próximo programa profundizamos con otro tema con el padre Luis Toro. Cena del Cordero. La Fundación Ñande Yarañé invita a la Pascua Judía, tal como vivió Jesús. Sábado 6 de abril del 2019, 20 horas, catequesis, 21 horas, rito del Seder, colegio, Inmaculado Corazón de María. Entrada sobre Igatimí, 1034, Casi Colón. Informes y reservas al 0981-505-036. Cena del Cordero, sábado 6 de abril, organiza la Fundación Ñande Yarañé. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañé les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Seguimos reflexionando sobre Ñande Yarañé. Hemos iniciado el capítulo 19 en que se nos habla de un Moisés que ya se encuentra al pie del Sinaí, que va a escalar el monte Sinaí. Escalar también tiene un sentido interesante, ¿verdad? Porque en nuestra vida, para llegar a Dios, porque el monte es siempre el lugar donde se revela Dios, pero vamos a me para escalana, yupiana, jape esfuerzo peare yupijanma, andemos ahí beitejina. Y más todavía si uno conoce el Sinaí, allí donde está el monasterio Santa Catalina, es interesantísimo. Si alguna vez tengamos la dicha, ¿verdad?, de visitar, de ir hasta ahí, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de esa riqueza, de esa hermosura, pero al mismo tiempo requiere esfuerzo, caminar, subir, ir entonces poco a poco hasta llegar allá a la cima, al monte, donde está ese monasterio, pero el significado es allí está Dios, es allí donde se encuentra Moisés con Dios, una simbología estupenda. Una simbología que nos hace crecer y que nos hace entender que Dios nos ama, que Dios nos quiere y que Dios se revela. Y bueno, ahora entonces nosotros tenemos que volver a entender que esta condición, ¿verdad?, como esclavos, teníamos ya todo resuelto, menos la libertad, ¿Y por qué les parece que no tenemos resuelta la libertad? Porque ñaneñas hindú siempre va para las otros yapuana. Shereje la she yapovana yepa. Yo decidí, la she ha decidido ana. Y no. Ñande coñanera impama. Que te mando a mina de Génesis capítulo 2 versículo 2. Es Génesis 2, 2. Dice que Dios descansó en el séptimo día. Esa explicación, esa simbología que nos pone ahí de un Dios que descansa, de un Dios que ya no trabaja, quiere decir: yo he hecho ya toda la creación, yo he hecho todo lo necesario para que vos seas feliz y ahora todo lo pongo en tus manos. Ah, qué lindo. Nos dice que tenemos que dejar de ser esclavos. No podemos estar dependiendo, porque nosotros tenemos que asumir la condición de creadores ahora. Somos co-creadores con Dios. Seguimos con la creación. Somos responsables del mundo, somos responsables de nuestra misma creación. Por lo tanto, si había injusticias y opresión, era responsabilidad del faraón y los egipcios. Ahora Dios los conduce a su propia tierra, pero serán responsables de construir una sociedad justa. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Porque tenemos allá en abajo el dominio del faraón, con la juez, el andellana de la esclavo, de enduminte anahre yapona porque era igual a güey cacailo de castigaba y baiteta, nenguepotiva y baiteta, de yucacata, lo que sea. ¿Por qué? Porque vos no podés decidir, Entonces, tu condición era la de esclavo, nuestra condición era la de esclavo. Estuvimos bajo el dominio y podemos decir bajo la injusticia, había injusticias y opresión, pero con la responsabilidad bajo el gobierno y la persona del faraón, porque él decidía por vos y decidía por el pueblo. Coan, si había injusticias y opresión, era responsabilidad de quién. Y ahora que estamos hacia la tierra prometida, Yandema Yeyapona,
nosotros como pueblo, Israel, ellos, los habitantes, serán responsables de construir una sociedad justa, una sociedad de relaciones humanas sanas, donde el derecho y la equidad primen sobre la opresión y la injusticia. Qué lindo. Estamos en el Éxodo, estamos en capítulo 19, estamos en el 2019. Batecoba vea, ya es a mí, la equidad por una parte, la sociedad justa por otra parte, las relaciones humanas sanas relaciones humanas entre nosotros. Y ellos los valores que Dios ha dejado impregnados en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿verdad? Y bueno, todo esto nos pide el derecho, la equidad, primen sobre la opresión y la injusticia. Primen, derecho, equidad. Lo que es justo, lo que cada uno. Y algo dice la equidad, ¿se acuerdan que hemos explicado también en un momento? La equidad es cuando todos recibimos aquello que verdaderamente necesitamos para ser felices, para realizarnos. La igualdad es cuando todos recibimos la misma cosa, pero eso te lleva a un uniformalismo, uniforme, todo junto, todo igual, a la igualdad. No, en realidad es la equidad, porque de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra formación, de acuerdo a nuestros talentos, nosotros tenemos que ser equitativos, la equidad. El mismo punto distante, ¿verdad? Uno del otro, de un punto en el otro, equidistante, ya lleva equidistante, equidad. O sea, el mismo, de aquí a allá es lo mismo que de aquí a allá. Eso no es igual, sino que eso es equidistante. La equidad es el elemento cristiano fundamental entre nosotros. Otro elemento que pone aquí dice, nada más realista y práctico que el pensamiento bíblico para encarar esta cuestión. Se precisan leyes que organicen la vida. Para la equidad y para la justicia no hay otro elemento tan justo, tan importante, tan bueno, que justamente la palabra de Dios dice. Nosotros pusimos al inicio que éramos esclavos, fuimos constituidos nación libre y por lo tanto Dios nos había regalado su autoridad porque estamos bajo la autoridad de Dios. Ahora, cuando estamos hablando de la equidad entre nosotros, estamos hablando de lo mismo. Nada más realista y práctico que el pensamiento bíblico para encarar esta cuestión. No hay otro que sea mejor para definir este aspecto de nuestra vida. Ahora, en la experiencia histórica y en la reflexión teológica, la ley puede tener dos sentidos. Y veamos estos dos sentidos que aparecen en la reflexión teológica. Primero, dice, puede ser un instrumento que limite la vida, que mate el espíritu y termine por ser una cárcel para la vocación de expandir el alma que busca alcanzar espacios nuevos e inexplorados de la expresión humana. Instrumento que limite la vida, que mate el espíritu. O sea, eso es lo que nosotros podemos entender cuando se nos entrega la ley, cuando nosotros entendemos que es necesaria para pasar, ¿verdad?, de esa situación de un marco muy ilegal a algo mucho más legal y algo mucho más organizativo. Ahora, pensamos y decimos, no, la ley, me marca demasiado. Y por eso puede ser un instrumento que limite la vida, que mata al espíritu, que termine por ser una cárcel para la vocación de cumplir y de expandirse, de cumplir aquello que Dios te pide y de dar a conocer el alma que busca alcanzar espacios nuevos e inexplorados de la expresión humana. Y nos despedimos por el día de hoy y así entonces seguimos estudiando y reflexionando sobre nuestros textos bíblicos. Coñán de Yarañé. Y la bendición del Señor descienda, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñan de Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por